Y bueno, el tema diseño de alojamientos pecuarios. Recientemente, o bueno, en un pasado reciente, el tema se veía, o el diseño de alojamientos se veía como un patrón, como una receta, y se hablaba de una metodología para diseñar alojamientos por especies. Hoy en día, con toda esta cuestión de brindar condiciones ambientales a los animales favorables para su desarrollo, pues viene una clasificación mucho más general de los conceptos, ¿no? Tenemos una unidad de producción que básicamente está compuesta de dos grandes núcleos, si hablamos de la infraestructura. Una que son las instalaciones o construcciones de los animales en producción, y otra que son las instalaciones auxiliares, como pueden ser los silos, los almacenes, las oficinas, en fin. Para el caso vamos a hablar nosotros de esto que le llamamos instalaciones de producción, y que básicamente se divide en dos grandes grupos, los alojamientos cerrados y los alojamientos abiertos. Y no se ven o no se deben de ver como referencia con respecto a las especies. Los alojamientos cerrados son simplemente aquellos alojamientos que buscan controlar el clima del lugar para brindar condiciones ambientales favorables al desarrollo de los animales. Y los alojamientos abiertos dan por hecho que la condición climática del lugar pues es muy semejante a lo que necesitan los animales, y en ese sentido no hablamos de condiciones ambientales o controladas, pues, ¿no? Básicamente, insisto, es este esquema, y lo primero que tenemos que hacer o hacernos es la pregunta, ¿no? ¿Dónde debo albergar a mis animales? ¿En un alojamiento abierto o en un alojamiento cerrado? Y es que cualquier especie podemos albergarla en un alojamiento abierto, y así, de esa misma manera, cualquier especie podemos albergar en un alojamiento cerrado. Aquí la clave está en cómo es el clima. Si el clima del lugar es igual o parecido a las necesidades ambientales de los animales, directamente alojamientos abiertos. Si el clima del lugar es diferente a las necesidades ambientales que requiere el animal para su propio desarrollo, es cerrados, ¿sí? Entonces podemos albergar cualquier especie en cualquiera de los dos tipos de alojamientos. Entiéndase alojamientos como el espacio que limita o que confina a los animales, ¿sí? O que confina a los animales dentro de una instalación pecuaria, pues, ¿no? Y hay algo bonito que tenemos que considerar, si es que hablamos o más bien, vamos a hablar primero de los alojamientos cerrados y después de los alojamientos abiertos. Algo bonito que se tiene que considerar, ¿no? Es el reto cultural que promovemos. Normalmente cuando hablamos de alojamientos, lo vemos como una inversión, cuando según yo debería de ser un gasto, ¿sí? Y siempre tener presente que primero el animal, después el manejador y después la parte económica. Y hoy en día mucha gente lo que hace es, se preocupa por el ahorro, ¿sí? Brinda las condiciones mínimas necesarias para que el manejador haga su trabajo, ¿sí? Y se olvida del animal. Al fin que el animal no habla, al fin que el animal no nos dice nada, pues entonces vamos haciéndole así. Entonces, insisto, la invitación al cambio cultural es primero el animal, después el manejador, ¿sí? Y después la cuestión económica. Si cumplimos con eso, normalmente todas estas instalaciones, ¿sí?, son alternativas de solución viables económicamente. Es decir, que si privilegiamos la aplicación en el diseño de un alojamiento cerrado, si privilegiamos al animal, después al manejador y la parte económica, vamos a tener muy buenos resultados cuando hablamos de instalaciones de vanguardia. Un alojamiento cerrado es un sistema que, si lo vemos como tal, dentro hay un calor total,
¿sí? Se genera un calor total con el que hay que trabajar. Uno es el generado por el sol, se llama calor sensible, es decir, todas aquellas energías derivadas del sol, la radiación, la conducción y la convección, ¿sí? Que básicamente llega al techo o a los muros y que debemos de impedir, ¿sí? Que entre al interior del alojamiento, ¿sí? Esta es una condición que debemos cuidar y minimizar, es decir, insisto, la energía que hay en el medio ambiente que no se meta y que la que hay dentro no se salga. El otro concepto que hay que controlar en esto de los alojamientos pecuarios es el calor latente. Es toda la energía, todo el calor que generan los animales cuando jadean, cuando sudan, cuando se mueven, cuando caminan al interior del alojamiento. Si podemos controlar estos dos conceptos, ¿sí? Cuando hablamos de diseño de alojamientos cerrados, podremos entonces tener la seguridad que le estamos brindando condiciones ambientales favorables a los animales para su desarrollo. Y si hablamos de calor sensible, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué materiales debemos usar, qué materiales debemos recomendar o usar o en la construcción de nuestros alojamientos. Hay una clasificación grande, ¿sí? Y que es notorio el hecho de cómo estamos fallando en la aplicación de conceptos científicos, pues. Los alojamientos en nuestro país, los alojamientos cerrados en nuestro país, normalmente están construidos a base de materiales de origen mineral, ¿sí? Como es el concreto, como es el acero, ¿sí? Estos materiales tienen un problema, sus propiedades térmicas, ¿sí? Su coeficiente de transferencia de calor es alto. ¿Qué quiere decir? Que dejan entrar el calor generado por la radiación del sol, o que dejan salir el calor que emiten los animales al interior del alojamiento cuando están desarrollando un día cotidiano. Entonces, estos materiales no nos ayudan en nada a el concepto de aislamiento térmico y entonces a reducir este calor sensible o la energía o a mitigar el efecto del sol sobre los animales. El otro gran grupo de materiales pues, tiene que ver con los de origen vegetal. Ya hablamos de pajas, ya hablamos de los que ustedes quieran, pues. Incluso yo siempre pongo un ejemplo ahí en la clase, ¿no? Cuando hablo de estos materiales y digo, por algo cuando estamos bajo de la palapa tomándonos un refresquito sentimos una sensación de frescura. Tiene que ver, insisto, con las propiedades de transferencia de calor que tienen los materiales de origen vegetal. Son mejores, sí, pero todavía no alcanzan ayudar de manera sustantiva a que podamos controlar la energía derivada del sol. Y bueno, los de origen, digamos, sintético, que pueden ser el poliestireno, tres de los que más se utilizan, el poliestireno o el unicel, el poliuretano, ¿sí? Y la fibra de vidrio. Son materiales muy buenos para esta cuestión del aislamiento térmico, es decir, para poder mitigar el efecto del sol, ¿sí? Sobre los alojamientos. Cuando vemos, para hablar de materiales, para hablar de aislamiento térmico, había que caminar por diversas instalaciones y empezar a preguntarnos por qué de la aplicación de estos materiales. Vean ustedes en esta imagen, hay un plafón, un plafón falso y uno se preguntaría como ¿por qué? Este tipo de soluciones se utiliza muchísimo porque con él generamos una capa de aire, ¿sí? El aire es un material muy bueno para el aislamiento térmico. El aire, ¿sí? Encapsulado nos permite mejorar sustancialmente el efecto del sol sobre las instalaciones o los alojamientos pecuarios. Y un ejemplo bien tácito es el que quiero mostrar a ustedes en esta imagen. Es una pared de una casa habitación allá en las latitudes de los Emiratos Árabes, en los desiertos, pues, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿cómo esta gente puede vivir en una construcción aparentemente muy parecida
a la que tenemos en estas zonas, ¿sí? Bueno, pues miren el tipo de material que utilizan. Son piedras que tienen una densidad muy baja, es decir, en mexicano están muy bofas, pues, estilo o muy semejante a lo que sería el tezontli, pues, aquí en México, pues. Y miren cómo las construyen. Eso significa aire encapsulado, aislamiento térmico. Y bueno, hasta llegar a las más modernas, ¿no? Las instalaciones de las granjas que se conoce como de vanguardia, ya tendríamos que preguntarnos por qué estos techos en las alturas tan lisitos, tan parejitos, tan bonitos. Pues son materiales, ¿sí?, que tienen buenas propiedades de aislamiento térmico y que ayudan entonces a mitigar el efecto del sol, le impiden, ¿sí?, a la energía solar entrar al interior de los alojamientos. Con eso ganamos muchísimo al decir queremos brindar condiciones ambientales favorables para el desarrollo de los animales. Y olvidarnos de esto, ¿no? En los alojamientos cerrados prohibido colocar, ¿sí?, láminas de acero, láminas galvanizadas. Y díganme si no, es lo que más hacemos. Es un atentado contra los animales, pues. Si acabo de decir que los materiales de origen mineral son malos, ¿sí?, aquí está el ejemplo de lo mal que hacemos en México las construcciones pecuarias. Es el acero, origen mineral, el concreto, origen mineral. El coeficiente de transferencia de calor es alto y ya yo los invito a que piensen como cuando estamos calentando las tortillas, el comal, ¿no? Es un comal, lo calentamos e incluso las tortillas se calientan mucho mejor porque la distribución de calor, las tortillas sobre un comal se calientan mucho mejor porque la distribución de calor es mucho más uniforme. ¿Qué quiere decir? Que el acero, un material de origen mineral, deja pasar o es muy eficiente al momento de transferir calor. Otro aspecto que hay que cuidar, ¿sí?, otro requisito que hay que cuidar que se cumplan cuando hablamos de los alojamientos cerrados es la orientación. La recomendación, así de simple, tiene que ser cuidar que el eje mayor de los alojamientos siempre esté de este a oeste, ¿sí? Evitar que la incidencia de los rayos solares que se dan en el día tengan efecto sobre los muros o que incidan sobre los muros. Y alguien de ustedes por ahí quizás ha visto las granjas avícolas hoy en México, hay muchísimos casos, ¿sí? Y nos deberíamos de preguntar por qué asperjan poliuretanos únicamente en el techo. Bueno, buscan que la zona de mayor intercambio de calor, que son los techos, ¿sí?, se vuelva la zona de mínimo intercambio de calor. Insisto, que el sol o el efecto del sol no se meta al interior de los alojamientos. Tanto por la parte de arriba como la parte lateral. Finalmente, hay un grupo, pues, de variables que se tienen que cuidar y que nos permiten identificar o justificar el concepto de ventilación al interior de los alojamientos. Una vez que seleccionamos materiales de construcción apropiados, una vez que cuidamos la orientación, ¿sí?, podemos, insisto, ayudar a mitigar sustancialmente el calor sensible, es decir, el efecto del sol sobre los alojamientos. Ahora hay que tratar de eliminar la energía que desprenden los animales cuando respiran, cuando caminan, cuando jadean, cuando desarrollan su vida cotidiana al interior del alojamiento. Y para ello, entonces, pues tendremos que controlar al interior del alojamiento, ¿sí?, la temperatura, la humedad, la calidad del aire. Y estos tres requisitos o parámetros que deben cumplir los alojamientos cerrados los podemos controlar, ¿sí?, aplicando el concepto de ventilación, ¿sí? Y otra de las preguntas que nos nace entonces, ¿ventilación natural o ventilación forzada cuando hablamos de alojamientos cerrados? Bueno, pues tiene que ver simplemente la pregunta con la aplicación de una ecuacioncita muy simple allá de la preparatoria, de la secundaria. Caudal es igual a la velocidad por el área. Caudal que podemos evacuar de un alojamiento, el caudal que podemos evacuar de un alojamiento es igual a la velocidad del aire del lugar por el área de ventilación, ¿sí? En esta imagen, esta imagen es muy representativa de lo que queremos decir con ustedes. Esta imagen
seguro está, o este alojamiento seguro está en una zona donde hace mucho calor. ¿Sí? ¿Qué hace el productor? Aumentar el área de ventilación. Ya sabe las velocidades del aire del lugar, entonces dice, voy a aumentar el área de ventilación. ¿Y qué hace? Pues disminuye la altura de los muros de contención, ¿sí? Buscando extraer la mayor cantidad de aire, ¿sí? Si eso no da, si eso no justifica el hecho, o técnicamente o numéricamente, no da para aplicar un sistema de ventilación natural, hay que acudir, ¿no?, a los sistemas de ventilación forzado. ¿Sí? Es decir, a usar máquinas, ¿sí?, a usar elementos que nos ayuden a que estas velocidades del aire sean mayores y que entonces el caudal que podamos evacuar sea el que los animales necesitan. Y bueno, si hablamos de ventilación, otra vez el tema es grandísimo. Hay sistemas de ventilación por extracción, por inyección, reversibles, de presión constante, y la disciplina es grande, pues. Aquí lo que podemos nosotros recomendar es ir estudiando poco a poco todos estos requisitos que estamos comentando cuando de diseñar o construir un alojamiento cerrado se trate. Esta imagen está muy bonita, a mí me encantó cuando la encontré por ahí, ¿sí? Una unidad de producción para conejos, con ventilación natural. Si ven ustedes los techos, pues lámina galvanizada, acero. Si ven ustedes los muros, tabique, otra vez un material de origen mineral. Entonces, este alojamiento como tal tiene digamos, un pésimo, ¿sí?, aislamiento térmico, es decir, el calor que está dentro se sale cuando él quiere y el calor que está afuera se mete cuando él quiere. ¿Qué hace el productor? Generar áreas de ventilación, ¿sí?, mayores o de mayores dimensiones. ¿Qué como consecuencia se tienen? Pues que las corrientes de aire entran directo sobre los animales y empezamos a tener problemas sanitarios. Porque el productor decidió ayudar a los animales, ¿sí?, colocándoles pues no sé qué materiales sean, entre tela, entre cartón, lo que ustedes quieran colocarle ahí, pues, ¿no? Pero es derivado, ¿sí?, primero, insisto, de que el techo y los muros tienen pésimas cualidades de aislamiento térmico. Obliga al productor a abrir el área de ventilación y como consecuencia las corrientes de aire que se dan de manera natural inciden sobre los animales, problemas de salud. Hay que cuidar muy bien esto, pues. Si lo que nos dice nuestro pequeño cálculo de caudal es igual a velocidad por área, que debemos utilizar un sistema de ventilación mecánico forzado, ¿sí?, bueno, pues había que entender qué es un sistema de ventilación y qué es como productor lo que tenemos que hacer. La ventilación, insisto, es necesaria para poder controlar la temperatura, la humedad y la calidad del aire que hay al interior de los alojamientos. Todos esos gases, esos polvos, esas cosas raras que los animales generan al interior de los alojamientos, hay que evacuarlos, pues. Y normalmente ese aire caliente se concentra en la parte alta de los alojamientos. Y bueno, esta imagen nos está diciendo, nosotros como productores, como diseñadores, como constructores de alojamientos cerrados, ¿sí?, tendremos que permitir o permitir que se genere una corriente de aire que sea imperceptible a los animales. Una entrada de aire, una salida de aire. En cualquiera de estos casos que ustedes ven, ¿sí?, hay que identificar dónde está la entrada de aire y dónde está la salida de aire, ¿sí? Cualquiera de estos casos, ¿sí?, tiene implícita un sistema de ventilación forzado mecánico. Está siendo auxiliado por máquinas. Este caso, ¿sí?, por arriba entra el aire y por ahí mismo lo sacan. Este es un caso clásico de cuando hace frío en el lugar, ¿sí? Metemos aire frío,
No queremos evacuar el calor que generan los animales porque nos hacen falta para poderle brindar esa condición de temperatura. Sin embargo, tenemos la necesidad de evacuar aire sucio, caliente, con polvo, con bichos, con bacterias, pues, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, metemos aire frío, ¿sí? Y ahí mismo, en la parte superior, lo extraemos. Se combina con ese aire sucio que ya generamos o que los animales generaron en su vida cotidiana y los extraemos. Y bueno, este es otro ejemplo, un sistema de ventilación clásico, muy clásico. Una entrada de aire, una salida de aire, una corriente imperceptible para los animales. ¿Sí? Por ejemplo, diríamos por ahí que es una instalación de vanguardia, no nos debe intimidar, ¿no? Sabemos entonces que si todos los alojamientos pecuarios cerrados tienen que tener un sistema de ventilación, es decir, una entrada y una salida de aire, ¿sí? Ya nos estaríamos preguntando para qué son todos estos cuadritos. Quizás salidas, quizás entradas de aire. Es un sistema de ventilación. Pero más allá vean ustedes cómo este techo se ve muy, muy lisito, muy bonito, muy... ¿Qué tiene de especial ese techo? Pues que está hecho de materiales con buenas propiedades de aislamiento térmico. Caso que no se presenta aquí. ¿Sí? Y entonces empezamos a ver otra vez, ¿por qué el productor decide bajar el muro de contención? Bueno, pues para aumentar el área de ventilación. Y todavía como se da cuenta que no es bastante, pues pone máquinas, ¿no? Ahí están los ventiladores. Pero hay que ver el origen del problema, y el origen del problema está en el techo. Las láminas galvanizadas, el acero, materiales de origen mineral que tienen un alto coeficiente de transferencia de calor y que no ayuda, ¿sí? Más perjudica la cuestión del aislamiento térmico y en general, entonces, a las condiciones ambientales que necesita el animal para su apropiado desarrollo. Podemos o tendremos que, quien quiera dedicarse a esto, ¿sí? Saber de ventilación, saber de los tipos de ventiladores, seleccionar en función de los animales, el sistema de ventilación, el número de ventiladores, la capacidad del ventilador, la localización y distribución de estos ventiladores. Pues. Normalmente se utilizan estos porque son muy simples, los ventiladores axiales. ¿Sí? Hay tres tipos únicamente, los centrífugos, ¿sí? Los axiales y los eólicos. Hoy en día estos ventiladores axiales vienen acompañados por las fotoceldas solares y ya con eso hacemos los trabajos de este ventilador eólico, es decir, no gastamos energía, no tenemos la necesidad de hacer una instalación eléctrica para colocar las máquinas, en fin, hay una serie de cosas que nos podemos ahorrar cuando utilizamos estas herramientas, estos dispositivos mejor, ¿no? Insisto, ventilación natural y ventilación forzada. Y ventilación forzada son dos conceptos que podemos aplicar para poder mitigar la temperatura, la humedad y la calidad del aire que hay en el interior de estas granjas. Ahora sí, cuando del manejador se trata, hay que cuidar entonces la buena disposición interior y la facilidad en la limpieza de las instalaciones. ¿Sí? No empezar por el manejador. Hay un error grandote que es la invitación al cambio cultural que promuevo en lo personal. Primero es el animal, primero es el aislamiento térmico, después la ventilación, ¿sí? Y una vez que tocamos esos temas, que trabajamos sobre esos temas, ahora sí, preocupémonos por el manejador, preocupémonos por la buena disposición, las dimensiones, la lógica del tránsito, la movilidad de los animales al interior del alojamiento. Y por supuesto, por la facilidad en la limpieza. ¿Sí? Dos temas que hay que, bueno, dos requisitos que hay que cuidar, insisto, pero una vez cuidado esta parte. Esta diapositiva se nos atrasó. Iluminación. Hay que entender, en estas dos imágenes, si podemos analizarla, ¿sí? Tiene tres conceptos. Aislamiento térmico, por eso vemos los techos muy bonitos, las paredes lisitas, ¿sí?
Ahí están las ventanitas estas o estos espacios, ventilación. Y ahí están los focos, iluminación. Y cuando hablamos de iluminación no tendremos que quedarnos con la parte del fotoperiodo. El concepto de fotoperiodo ya sabemos que es tiempo de exposición, ¿sí? Tendremos que hablar de la intensidad de luz, los lux a los que se recomienda que los animales vivan en las diferentes etapas de desarrollo que tienen, es fundamental para poder ayudarlos, ¿sí?, a que potencien todas sus características, ¿no? Además del color. El color está siendo utilizado hoy en día de manera muy ventajosa cuando hablamos de los alojamientos pecuarios. Por ejemplo, el color rojo, los animales no lo perciben, no lo identifican como nosotros los seres humanos. No los molesta, vamos a hablar en palabras más simples. Y miren, aquí uno se tendría que preguntar en esta granja de gallinas de postura, ¿por qué estos elementos de color rojo? Nosotros sabemos de hace muchos años que cuando la gallina va a poner el huevo, necesita relajarse, necesita estar tranquila. Entonces, ya los diseñadores, los científicos, la gente que se dedica a esto de las construcciones pecuarias sabe, ¿no? Entonces, colócale colores que ayuden, que motiven a que se dé ese escenario. ¿Vale? La luz amarilla, o sea, los animales perciben muy bien la luz amarilla, el amarillo, el verde, el azul, ¿no? Y entonces, por eso es que en esta imagen, sí, vemos nosotros colores de esa naturaleza, pues bueno, iluminación. Hablábamos de alojamientos cerrados, vamos a hablar un poquito de alojamientos abiertos, ¿no? Hago un paréntesis antes de terminar con el tema de alojamientos cerrados. Si alguien de ustedes quiere estudiar, quiere prepararse en esta línea de la construcción, el diseño o la implementación de alojamientos, pues yo les sugiero que pueda tomar cursos que hablen primero de aprender a diseñar alojamientos cerrados, aprender a diseñar alojamientos abiertos, como esa gran clasificación que les presenté en la primera diapositiva, ¿sí? Si nosotros sabemos diseñar alojamientos cerrados, ¿sí?, la especie es lo de menos, porque ya sabemos que la metodología de diseño, lo primero que me está diciendo, o el procedimiento para diseñar un alojamiento me dice, lo primero que tienes que hacer es investigar, ¿sí?, cuáles son las exigencias del animal. Y ahora sí, una vez conociendo las exigencias del animal, estamos hablando de temperatura, humedad, velocidad del aire, intensidad de luz, esos parámetros. Ahora sí, conociéndolos, dime tú cómo le vas a hacer para brindárselos al animal, ¿sí?, con la aplicación de los conceptos de aislamiento térmico, ventilación e iluminación. ¿Sí? Claro que hay sus detalles, sus cuestiones particulares o especiales para cada especie, ¿sí? Pero estoy seguro que si ustedes toman un día un curso que hable de diseño de alojamientos para porcinos, y después toman un curso que hable de diseño para conejos, o otro curso que hable de diseño de alojamientos para aves, se van a encontrar con los mismos principios científicos, ¿sí? Aislamiento térmico, ventilación, ¿sí?, e iluminación. Cuando hablamos de ventilación también, había que especificar, ¿sí? Ventilación significa, ¿sí?, según el clima o del lugar, enfriar. También enfriamiento, también calentamiento, ¿sí?, también humedecimiento. Todos esos conceptos que se pueden implementar llevan o se hacen a través de la ventilación. Por eso es importantísima la ventilación. Bueno, insisto, alojamientos abiertos. Y la pregunta otra vez es, ¿qué especies podemos albergar en un alojamiento abierto? Normalmente aquí hay un error grandote, y se dice los bovinos en México, ¿no? Cualquiera, ¿sí? Ahí están las dos imágenes. Aves de corral o
animales grandes, pues, y los dos son alojamientos abiertos. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, es que el clima del lugar, ¿sí?, permite albergar estos animales en este tipo de alojamientos. Siempre pongo también el ejemplo de, pues sí, aquí en México nosotros alojamos a los bovinos en instalaciones de este tipo. Y yo digo, los europeos, los canadienses, los estadounidenses, en invierno, ¿cómo tendrán los animales? Los meten en alojamientos cerrados. ¿Por qué? Porque la condición climática es extrema. ¿Sí? Estoy seguro, ¿sí?, que si investigamos acerca de esto también, va a resultar que las aves, nosotros en México estamos acostumbrados a colocar a las aves en alojamientos cerrados, ¿no? ¿Sí? Y este sistema de producción es porque el clima del lugar se lo permite. ¿Sí? Porque el clima es muy parecido a la exigencia ambiental de los animales. Bueno, estos alojamientos abiertos, al igual que los alojamientos cerrados, lo primero que tienen que brindar es bienestar al animal. Y el tema es amplio de bienestar animal. Yo me gusta manejarlo cuando hablo de la aplicación de los conceptos de bienestar animal en el diseño de alojamientos pecuarios. Está muy bonito el tema. Ojalá y algún día podamos platicar al respecto. Pero hay algo importante que los alojamientos abiertos se tiene que cuidar y que marca la diferencia con los cerrados. Es esto que le llamo lógica del movimiento de los animales al interior de los alojamientos, o la movilidad. Y tiene que ver, ¿sí?, esto con los pasillos, con el sentido de abertura de las puertas, con las dimensiones de los pasillos, ¿sí?, con el sentido de abertura de las puertas, con la lógica de entrada y salida de los animales a un alojamiento. Es importantísimo en este tipo de alojamientos estar cuidando eso siempre, pues. La posición de los comederos, la posición de los bebederos. ¿Cuáles ustedes? Los bebederos deben de brindar agua limpia y fresca siempre. Y tenemos que colocarlos entonces en un lugar donde se pueda asegurar que eso se cumpla, pues. Los comederos, en lugares donde si la lluvia nos cae, pues el alimento no se nos echa a perder. Lo primerito, de las primeras cosas que tenemos que cuidar. Se llama lógica del movimiento de los animales, ¿sí? Y zonas, o buen manejo, crear zonas bien definidas que nos permitan el buen manejo de los animales, pues, ¿sí? En algunos casos puede ser robustos. Estamos viendo en las imágenes una nave completa, una estructura industrial completa, ¿no? O pueden ser tan simples como esto que estamos viendo, un patio, un traspatio, ¿sí? Hay que hablar sobre el tema. Y al igual que los alojamientos cerrados, en los alojamientos abiertos, la orientación básica. No podemos dejar a un lado la orientación. Impedir que el sol se meta en las horas pico es obligación, ¿sí?, de los alojamientos abiertos también, o en los alojamientos abiertos. Rápidamente se ve que del lado derecho de su pantalla es el este y del lado izquierdo el oeste, y que este alero, ¿sí?, se creó, vemos la sombra, precisamente para impedir que el sol se meta, ¿sí?, al área de comederos, ¿sí? Se justifica ahí. Hay mucho que podemos hablar al respecto de esto, de la orientación, pero básicamente tiene que ver con esto, con evitar la incidencia del sol en el área de comederos. Yo sí les diría, pongan atención a otra cosa, la invitación a que ahora que vean imágenes de alojamientos abiertos, verifiquen lo que les voy a comentar. Pareciera ser que entonces este alero es más que justificado técnicamente. Yo les preguntaría qué pasa si viene la lluvia con un poco de aire, ¿sí? En esta cabecera no hay nada que impida que el agua se meta al área de comederos, y ahí viene el problema de la descomposición del alimento. Normalmente en los alojamientos abiertos, estas cabeceras, ¿sí?, o al menos en la zona de alimentación, presentan un obstáculo, una pared.
Yo no quiero hablar de pared de concreto, quiero hablar de un obstáculo. Puede ser una lona, puede ser un árbol, puede ser lo que ustedes quieran. Pero normalmente tiene que ser acompañado, ¿sí? Este alero de un obstáculo aquí. Y podemos hablar muchísimo de esto, de lo que tenemos que considerar o contemplar cuando hablamos de orientación de los animales, pues. Luego viene esto que a mí me sorprendió cuando empecé a estudiar todo esto, todos los conceptos que generó la doctora Temple Green, la mamá de todos estos de los diseños de alojamientos pecuarios. Y bueno, pues hay que estudiar el concepto de espacio vital, el concepto de espacio de intolerancia, el ángulo de visión, cómo ven los animales, cómo perciben los colores, el concepto de zona de fuga, ¿no? ¿Sí? Para poder entender por qué estos señores están vestidos de azul. ¿Sí? Resulta que los bovinos, por ejemplo, los bovinos, los caprinos, los ovinos, ¿sí? Perciben muy bien el color dentro del espectro visible, desde el color azul hasta el color amarillo verdoso, y no identifican, como nosotros, el color rojo. Y ese color rojo se utiliza entonces, o lo utilizan, para poder tranquilizar a los animales, para que no sientan que están en peligro. Y empezamos a entender por qué este color rojo. ¿Ah? ¿Para qué este color azul y amarillo entonces? Ah, bueno, pues este animal, ¿sí? Está, cuando este manejador lo está tocando en la parte trasera, le está indicando al animal, mira, aquí estoy atrás de ti, tenme cuidado. Y este animal lo primero que va a tratar de hacer es voltear, pero el ángulo de visión que tiene el animal, ¿sí? No le permite identificar la distancia, ni la geometría plena de lo que significa este ser humano, pero sí le va a permitir identificar los colores. Sabe este animal entonces que alguien está atrás de él, porque lo está tocando, pero además porque él está percibiendo los colores. Y entonces por eso estos señores están trabajando tanto con el amarillo como con el azul. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas de las que se pueden hablar cuando hablamos ya de comentar, cuando tenemos el tema de alojamientos abiertos, pues. ¿Sí? Y básicamente tiene que ver, insisto, espacio vital, espacio de intolerancia, ángulo de visión, percepción de los colores y el concepto de zona de fuga. ¿Sí? Miren si no es importante, nada más les voy a dejar dos recomendaciones, ¿no? Puertas siempre en las esquinas, en los corrales. Siempre en las esquinas si queremos tener una buena movilidad o tránsito de nuestros animales. Y vean el comportamiento natural que tienen los animales, ¿no? ¿Sí? Cuando ven al manejador. ¿Sí? Miren, se forma una especie de cono, tienden a generar una huida, pues. ¿Sí? Vean ustedes aquí el efecto de las puertas en las esquinas de los corrales. Y vean ustedes aquí, cómo este animal va caminando, pero como en mexicano se dice, de reojo está viendo al manejador. Y el manejador se coloca a esa distancia y en esa zona precisamente buscando que el animal reaccione así y entonces hacer o facilitar el tránsito de los animales. Que los animales se muevan. No necesitamos golpearlos. ¿Sí? Ellos solitos generan estas trayectorias. O sea, conocer el comportamiento natural de los animales en plenitud, respetarlo, ¿sí? Significa generar geometrías, generar diseños, ¿sí? Que nos permitan una movilidad, una buena movilidad de los animales. Ahí están algunos ejemplos. Miren ustedes, otra, bebederos nunca en las esquinas, nunca en las esquinas. ¿Sí? ¿Por qué? Acudimos al concepto de visión, como el ángulo de visión de los animales. Estos animales son animales presa, tienen sus ojos de manera lateral, ¿sí? Y aunque ven casi los 360 grados, ¿sí? En realidad, en esta zona, ¿sí?
es donde pueden percibir la profundidad del obstáculo, es decir, la distancia a la que está, lo que están viendo, ¿sí? E identificar plenamente la geometría y los colores. Pero si nosotros nos empezamos a mover en estas zonas, el animal pierde profundidad y sí, únicamente se queda con la percepción de los colores que está viendo, pues, ¿no? El animal, en ese momento, cuando nosotros nos paramos en esta zona, pierde seguridad, ¿sí? Y si va a comer o beber agua y nos interesa que se sacee, ¿sí? Lo que nosotros le tenemos que brindar es seguridad al animal, ¿sí? Y si ustedes colocan un bebedero o un comedero en una esquina del corral, le están tapando la mitad de visión al animal, ¿sí? No lo dejan sentirse cómodo para poder entonces comer o beber así, ¿no? Hasta saciarse, pues, ¿sí? Ya de reojo, de repaso, solamente les Perdón que lo interrumpa. Hay una pregunta, a lo mejor por los temas para que vayan entendiéndole. Nos preguntan que a qué se refiere cuando habla usted de la zona de fuga. Ok. Hay un concepto, ¿sí? Que nace de esa naturaleza o de esa visión que tiene el animal, pues, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí, si no, ojalá y que a los presentes nunca les haya pasado, pero si ustedes se ponen aquí enfrente y empiezan a caminar hacia el animal, invaden algo, un concepto, bueno, invaden la zona de, el espacio de intolerancia del animal, es decir, el espacio en el que el animal se siente seguro, ¿sí? Si nos ponemos a esta distancia, exactamente ahí, ¿sí? El animal nos va a percibir muy bien, nos identifica, sabe a qué distancia estamos, pero no nos va a atacar, ¿sí? Si nosotros nos metemos, el animal se viene sobre nosotros, pues. Bueno, si no caminamos hacia enfrente, sino que caminamos con esta trayectoria, ¿sí? Es decir, no invadimos el espacio de la intolerancia del animal, ¿sí? El animal, ¿sí? Va a empezar a tratar de voltear la cabeza para seguirnos, ¿sí? Con esta zona binocular que tiene, ¿sí? Cuando el animal, se llama punto de balance, ¿no? Ya no pueda únicamente, sin moverse, voltear la cabeza y seguir ubicándonos, ¿sí? El animal se tiende a mover. ¿Sí? En ese momento, ¿sí? O a ese movimiento se le llama zona de fuga. ¿Qué quiere decir? Del punto de balance, más o menos por donde está el apuntador, ¿sí? Hacia su derecha, ¿sí? Es una zona donde el animal se siente inseguro. Pero como no nos percibe, como no nos está viendo por los colores, pero no sabe a qué distancia estamos, en una reacción de autodefensa, el animal se empieza a mover, ¿sí? A esta zona se le llama zona de fuga, pues. Y bueno, uno diría, ¿y eso como para qué me sirve? Cuando de diseñar alojamientos o de construir alojamientos se trata, ¿sí? Precisamente es lo que veíamos aquí, ¿no? ¿Sí? Este animal sabe que hay alguien porque está viendo los colores, lo está percibiendo muy bien. Y todavía ese alguien o ese algo lo está amenazando porque está tocando el punto ciego del mismo. ¿Qué hace el animal? Se va. No quiere problemas. Él sabe que tiene problemas, ¿sí? Se siente inseguro y se va. Se llama jugar con la zona de fuga del animal, pues. No sé si por ahí vamos atendiendo la pregunta. Pues bueno, insisto, bebederos nunca en las esquinas. Nunca en las esquinas por esa naturaleza que tienen los animales gregarios, los animales se pueden manejar en manada, ¿sí? De ser animales presa, el ángulo de visión que tienen. Al respecto solamente les puedo comentar, bueno, aunado a esto les puedo comentar, hay una gran diversidad de bebederos hoy en día. No nos quedemos con la idea de las piletas o los chupones o los bebederos de cazuela, ¿no? Hay una gran variedad o un gran
sí, una familia grandota de tipos de bebedero. Hay empresas transnacionales que se dedican a producir bebederos para uso animal. Estos son los, digamos, los más modernos. Vean ustedes, se ven, parecen, pues bueno, ustedes imaginen qué parecen, ¿no? Y resulta que son los más modernos, pues, ¿no? Y pues del tema podemos hablar del por qué cada una de estas geometrías, del por qué estos drenes, del por qué este material. Cuando lo vemos el producto ahí, decimos, pues está fácil, ¿no? Hay todo un grupo de gente que en el mundo se ha dedicado a estudiar cómo beben los animales, cómo comen los animales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se los dejo como otra vez, como un tema que podemos abordar en otra ocasión, porque están bien interesantes. El diseñar comederos y el diseñar bebederos es todo un reto. Yo les puedo platicar en algunas ponencias que he hecho, el 95% de los comederos que existen en el mercado de México no sirve. Y no sirve porque no respeta el comportamiento natural de los animales. ¿Sí? Esos movimientos naturales que le generan comodidad al animal cuando está bebiendo, dan origen, el respeto a ese movimiento, da origen a una gama amplia de comederos que se pueden fabricar, que se pueden diseñar, que se pueden implementar sin gastos, digamos, excesivos, soluciones muy económicas, pues, ¿no? Y insisto, por esos mismos conceptos es que vemos estos bebederos, ¿no? Son bebederos que uno empezaría de manera superficial a decir como, ¿por qué esas geometrías? Como, ¿por qué esas alturas? Como, ¿por qué esas formas? Pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se los dejo. Otro tema, las rampas. Las rampas nunca deben ser solamente superficies inclinadas, deben ser escalones. ¿Sí? Vean ustedes que conocen el comportamiento natural de los animales, cómo lleva la cabeza esta vaca. ¿Sí? La vaca es un animal muy inestable, y si lo ponemos a caminar sobre una superficie inclinada, ¿sí? De manera natural estos animales llevan la cabeza agachada hasta abajo. Y miren la actitud de este animal, el comportamiento de este animal. ¿Por qué? Porque va caminando sobre escalones, porque va caminando superficies horizontales, porque se siente seguro el ir caminando, pues, ¿no? Más alojamientos abiertos. Esto está muy bonito. Yo nos quedaríamos solamente media hora o 40 minutos a hablar de este arreglo. Estos arreglos tienen todos una justificación del por qué cada uno de los elementos que ustedes puedan ver. Un tema importantísimo que no hemos comentado en los alojamientos abiertos, pues en los pisos. Los pisos tienen toda una serie de estudios científicos al respecto de cómo deben ser los rayados, de qué geometría y después de qué dimensiones de acuerdo a las especies. Y otra vez, todo esto tiene que ver con conocer y respetar el comportamiento natural de los animales. Se llama bienestar animal aplicado al diseño de las construcciones pecuarias. Y habría que decirnos, ¿por qué hay corrales? ¿Por qué en esta zona de los corrales, pues los barandales son paredes discontinuas? ¿Y por qué cuando entran los animales aquí son paredes continuas? ¿Sí? Había que preguntarnos, pues, ¿por qué este cono? ¿Por qué esta forma geométrica? ¿No? Entonces, vamos acercando a los animales. Los animales tienen, no sé si recuerdan por ahí, lo voy a regresar mucho. Aquí está, miren, este cono, comportamiento natural de los animales, pues. Y por eso es que se nos obliga, desde el punto de vista de diseño, a considerar esos comportamientos como parte de, ¿sí?, esas alternativas de solución que podemos dar cuando de construir alojamientos se trate, pues. ¿Sí? Podemos, insisto, hablar muchísimo. Había que hablar del sentido de las puertas, cómo estas puertas, por ejemplo, sirven además sirven como arreadores, como facilitadores de la movilidad de los animales. No se ve aquí, pero me hubiera gustado que se hubiera visto este video. Vean ustedes, ¿no? Respetar el comportamiento natural de los animales, ¿qué genera? ¿No? Yo diría que en estos cajones, esta geometría de estos barandales
que limitan los cajones de cada una de las vacas, pues son hasta un capricho del diseñador. No, tiene que ver con cómo se levanta y cómo se echa la vaca y la justificación entonces finalmente del espacio que necesita la vaca para sentirse libre. Se llama espacio vital. ¿Sí? Bueno, todas estas cosas, insisto, fueron estudiadas. Desgraciadamente no corrió aquí este video, pero son estudiados en función, o son propuestos en función de cómo se levanta y cómo se echa la vaca. Pues, ¿sí? Otra vez, insisto, comportamiento natural. Y bueno, pero nosotros podemos encontrarnos cosas como esas en la red fácilmente. Nos gusta, dice, oye, este diseño se ve bonito. Ese dibujo está bonito, pero el diseño no está bonito. ¿Sí? Y yo quiero dedicarle, si ustedes me permiten, 5 minutos, a ver si yo no los aburrí, pero vamos a tratar de analizar este diseño. ¿Sí? La vista superior, la vista lateral de una serie de corrales para 30 borregos. Corrales que son todo esto amarillo, miren. ¿Sí? Por aquí hay unos pasillos. Llegan los animales, se meten a los corrales, zona de comederos, área de sombras, en fin. ¿Sí? Miren cómo si los analizamos poco a poco vamos entendiendo cómo son los diseños. Llegan por aquí los animales. La puerta, aunque no se ve claramente, abre en este sentido, es decir, cuando está cerrada está aquí, cuando está abierta está perpendicular. ¿Sí? Y entonces quisiéramos incluso partir de que esta puerta pues abre 180 grados. Creo que no nos genera ningún problema. Pasan los animales y empezamos a cerrar la puerta. Y la puerta sirve como arreador de animales. Es decir, entran fácilmente los animales a los corrales. Y yo diría entonces en ese sentido que el diseño pues está bien planteado. Después dice de 6.172 por 6.150, 6 por 36, como 36 metros cuadrados para 30 borregos. Y yo le diría al diseñador, bueno, ¿y por qué? ¿Cuántos metros cuadrados por animal diste? Según, si no estoy mal, es 1.1, 1.05, 1.15, no recuerdo muy bien si alguien quiere hacer la operación. 36 metros cuadrados entre 30, pues les va a dar más o menos eso. El espacio vital de un borrego, ¿sí? Mínimo es 1.2 metros. Cuando él pone 1.1 ya nos meten problemas. Es decir, que los 30 animales cuando estén a punto de salir al sacrificio van a estar apretados, en mexicano se llama, ¿no? ¿Sí? Vamos a generar problemas de dominancia y cosas de esas que ustedes conocen mejor que yo. Bueno, total, pero ahí está. Estos animales necesitan protección, necesitan sombra, ¿sí? Si el sol está de su lado derecho de la pantalla y a través del día pasa al lado izquierdo, está aquí el este, aquí el oeste, ¿sí? El sol por la mañana se mete a este corral y por la tarde se mete a este corral fácilmente. No existe área de sombra y protección para los animales. ¿Sí? Otra vez, yo no sé si se alcance a ver el apuntador, ¿sí? Cómo incide el sol. Si el sol está a las 3, 4 de la tarde, se mete. No hay sombra para los animales. Ya hay un problema de diseño. Luego, partamos de que no se meta. ¿Cuántos metros cuadrados le dejó a cada animal? O sea, yo aquí digo que son 7 menos 3, son 4. Son como 2 metros de techo de aquí a acá. No sé si se alcance a ver mi apuntador. ¿Sí? De aquí a acá, más o menos ahí. Son 2 metros de ancho por 6 metros de largo. Son 6 por 2, 12 metros cuadrados. Para 30 animales, les queda como de a 0.4 metros cuadrados. No caben. Si no me dejan meter, no caben los animales. Entonces, este diseño, le puedo seguir, ¿no? Pero este diseño es un bonito dibujo. No sirve si de analizarlo, ¿sí? Se trata, si de hablar de bienestar animal se trata, ¿sí? Hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer y observar al respecto de esto.
Por último, comederos, ¿no? Son 6 metros de área de comederos, desde aquí hasta acá. Tengo 30 borregos. 6 metros entre 30 borregos da como no sé cuánto. 20 centímetros o algo así, ¿no? No caben los animales, ¿no? O sea, los bebederos. Dice aquí bebedero, ¿sí? Dijimos bebederos, agua limpia y fresca siempre. Y no importa su naturaleza. Aquí no va a estar fresca. ¿Sí? Y luego hay otra cosa también que les puedo regalar. Mínimo 2 bebederos por corral, siempre. Mínimo 2. ¿Por qué? Porque si se descompone uno, tenemos otro. ¿Sí? Pero más allá de eso, por la dominancia de los animales. Si el que siempre está enojado no me deja tomar agua, pues me voy del otro lado, ¿no? Yo tomo agua, no hay problema. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Mínimo 2 bebederos. Ya dijimos, comederos y bebederos nunca en las esquinas. Ya sabemos por qué, pero además, si hablamos de bebederos, mínimo 2 y que siempre ofrezcan agua limpia y fresca. ¿Sí? Yo me puedo regresar y decirles que estos bebederos, estos verdecitos, tienen un sistema de, digamos, de aislamiento térmico, ¿sí? Que nos permite siempre estar ofreciendo agua limpia y fresca en donde estén. ¿Sí? En donde estén. Eso es lo bonito de estos diseños cuando de respetar el comportamiento natural de los animales se trata. Pues, ¿verdad? Bueno, podemos seguirle, pero yo diría que gracias. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, espero que no esté muy difícil. El estudiar o el conocer de diseño de alojamientos pecuarios, insisto, lleva por ahí algunos detalles. Tenemos que saber 2 cosas. Tenemos que saber de ingeniería y tenemos que saber de los animales. Y si hablamos de querernos preparar en esa línea profesional o en ese sentido, tendremos que acudir o tomar algunos cursitos, asistir a unas conferencias como estas, que nos hablen primero de los alojamientos abiertos y después de los cerrados o viceversa. Pero primero en esa gran clasificación. Cuando ustedes conceptualicen el diseño de los alojamientos abiertos, por ejemplo, ya no va a importar qué especie, porque el comportamiento, esto que les acabo de mostrar, del embudo, del espacio de intolerancia, del ángulo de visión, de la percepción de los colores, ¿sí? Es el mismo comportamiento para los ovinos, para los caprinos, para los porcinos, para los ovinos. Siempre es el mismo. Y entonces lo único que tenemos que decir, bueno, esta es la exigencia del animal, ¿sí? Los conceptos los aplico para brindarles brindarles esas exigencias a los animales. Y ya cuando quieran ir a lo particular, ahí sí está más bonito. Sí, muy bonito. Cuando quieran hablar de jaulas de maternidad, de bebederos, de comederos, de sistemas de ventilación en particular para una especie, van a poder entender y caminar mucho más rápido, pues, mucho más rápido, porque ya traemos toda esa lógica de pensamiento de qué es lo que necesita el animal y entonces qué debemos de hacer para podérselo brindar. Pues. Insisto, de mi parte, gracias. Si hay alguna pregunta, adelante. Espero que no sean muy difíciles.